Bienvenido, bienvenida a Yo Estudio de Psicología. Yo soy Nuria, psicóloga de Ayudarte, y hoy vengo con un vídeo que te va a interesar mucho, sobre todo si sabes que tu hijo o tu hija tiene problemas de comportamiento. Así que no te lo pierdas. Como te decía, arrancamos el vídeo sobre el tema de problemas de comportamiento, de conducta, de irritabilidad. Con el tema del COVID es cierto que cada vez recibimos a más familias que tienen este tipo de problemas o que han observado un cambio en la conducta de sus hijos. Quizás son más desobedientes, han notado que están más irritables, que se quejan más a menudo, que tienen problemas también con sus compañeros, no solamente en casa o con su profesora, ¿no? Y se preguntan, vale, todos estos síntomas son porque mi hijo está pasando por una etapa difícil, por la etapa de las rabietas, que tenemos un vídeo que habla sobre ello, por si quieres saber un poco más, pero ¿tiene que ver con las rabietas o tiene que ver con un tema ambiental? Es decir, ¿el COVID ha podido hacer que hayan este tipo de comportamientos? Bueno, te alegrará saber, o por lo menos te aliviará saber que en una encuesta hace poco del CIS se habló sobre este tema. Y no eres el único padre o madre que ha notado esos cambios en sus hijos. De hecho, el 52,2% de los padres notan ese tipo de cambios de humor, ¿no? Que necesitan más atención sus hijos, que ven que, que no se relacionan de la misma manera con sus compañeros, que han perdido a veces el juego simbólico, ese juego de jugar con otros niños. Bueno, ¿por qué? Porque al final, como hemos mencionado en otros vídeos, el COVID ha conseguido aislarnos de una manera bestial, ¿no? Los recreos son ahí como nuestras pequeñas burbujas, ¿no? Y tenemos menos contacto con otros niños, y eso hace que inevitablemente requieran más atención por tu parte, sean más impulsivos y también quizás más desobedientes, más retraídos a la hora de enfrentarse a las cosas. Así que para tu tranquilidad te diré que este tipo de comportamientos son perfectamente normales. Y de hecho ya te digo que recibimos siempre en consulta a muchas familias que están preocupadas por este tema y sobre todo no saben muy bien cómo actuar en casa. Por eso, aparte de comentarte los síntomas más habituales que vas a poder detectar, esos cambios de comportamiento para que sepas si realmente tu hijo es una cosa por el ambiente o es una cosa porque es de él, es importante que sepas cómo manejarlo. Porque lo que te digo, ahora has dicho, vale, Nuria, sí, sé que mi hijo está teniendo estos síntomas, ¿y ahora qué hago en casa? ¿Cómo lo arreglo? Bueno, pues te voy a dar una serie de tips, una serie de consejos que creo que te van a ayudar mucho a mantener un poco esa estabilidad en casa y sobre todo reducir la tensión. Pues porque al final es eso, ¿no? Muchas familias me dicen, es que no quiero ni llegar a casa, Nuria, porque sé que va a haber problemas y ya estoy bastante cansado o cansada de mis responsabilidades en el trabajo como para venir a casa y que haya más. O mucha gente que teletrabaja, pues también me lo dice, ¿no? Porque no puede concentrarse, es muy difícil conciliar la parte familiar, y sobre todo si tu hijo o tu hija la ves que está teniendo, llora inconsoladamente, te está retando, está irascible, pues al final yo siempre digo que las emociones se contagian y en este caso pues más. Tip 1 y súper importante, no perder el control. Yo siempre digo que al final somos los capitanes del barco y el barco solo se dirige con ese capitán. Entonces, si tú eres la primera persona que le estás pidiendo calma y tú eres el primero que pierdes el control, pues le vas a hacer un flaco favor, ¿no? Tienes que ser un poco ese modelo asertivo. Que lo seas no significa que no vaya a cambiar, pero por lo menos te va a garantizar el ayudarte un poquito más, que siempre es importante, ¿vale? Entonces, 1, no perder el control. 2, vamos a hablar del tema de la empatía, ponernos en el lugar del otro. Todos estamos viviendo el COVID y yo creo que es fácil entender o comprender por qué tu hijo o hija, pues en este caso, lo está pasando mal. Ya no ve tanto a sus amigos, ya no puede estar tampoco en contacto. Muchos niños necesitan ese contacto físico que no lo hay desgraciadamente con la pandemia. Y aunque te parezca sorprendente,
pues es fácilmente entendible, y con la comunicación vas a ganar mucho pues para poder hacer que él o ella se sienta querido y querida, y sobre todo comprender lo que está pasando, porque una cosa era hace unos meses y otra cosa es que continuamos siempre con la siguiente ola, con la otra ola, con la vacunación, con todo, y eso para un niño supone muchos cambios, que además ya te lo comenté en un vídeo sobre el estrés postraumático, y es interesante que lo tengas en cuenta pues para ponerte en su punto de vista. Y también una de las cosas que es fundamental tiene que ver con el tema de rutinas. Y tú dirás, Nuria, ya tengo rutinas cuando va al cole. Vale, pero ¿qué rutinas tienes cuando estás en casa? Porque normalmente, ahora que además, puedes salir un poco más, creo que el deporte es fundamental. Claro, antes quizás lo podía hacer mucho más con el tema de extraescolares, pero no te ciñas solo a eso. Cuanto más deporte en realidad pueda practicar tu hijo o tu hija, o incluso más planes puedas hacer tú, pues ir en bici, hacer excursiones, cosas de mucho paseo, de mucho trote en tu día a día, pues mucho mejor. ¿Vale? El tema de lo que podrían decir a veces las abuelas o los abuelos, ¿no? De cansarles. Pues sí, cuanto más les canses en realidad, pues mucho mejor, porque luego repercutirá mucho en la cuarta tip que te voy a dar, que tiene que ver con el sueño. ¿Vale? Una rutina de sueño adecuada va a ayudar mucho. Y claro, otras de las cosas me refiero que se está viendo, que además te lo comenté en otro vídeo, sobre el insomnio y el COVID, ¿no? Es que se está viendo alterado el patrón de sueño. Pues bien por las preocupaciones o bien por los horarios que estamos teniendo, lo cierto es que la mayoría de los niños no tienen una rutina regular de sueño, tienen pesadillas, no descansan bien. Entonces, bueno, esto es algo importante que tengas en cuenta. Mantener una rutina de sueño es fundamental. Y muchas veces eso no sucede así. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo en tercero y cuarto ya te digo yo que no funciona así, porque pues normalmente hay niños que van todos los días a clase, pero otros días van unos días sí, unos días no. Luego el tema del COVID, de que quizás ha estado con un positivo, hace que no vaya al cole. Hay muchos cambios que, aunque parezcan pequeños, pues son muchos, ¿no? Además, las nuevas tecnologías no nos han ayudado mucho en esto de la pandemia, nos han ayudado para estar entretenidos, pero sí que es cierto que cada vez más hay un mayor enganche, mayor adicción al tema de la tablet y las nuevas tecnologías. Y muchos los utilizan también pues para dormirse, quizás porque les vino bien durante el confinamiento, pero ahora ya no. Otras de las cosas que también hemos creado son esos malos hábitos a veces de hacer un colecho, ¿no? Colecho no es malo cuando eres pequeño, pero cuando tienes 12 o 9, pues quizás llega el momento en el que tienes que dormir tú solo en tu cama. Y claro, hay muchos niños o adolescentes que han vuelto otra vez a dormir con sus padres, porque eso les permitía estar pues más tranquilos o más seguros. Es importante de verdad que lo penséis y lo meditéis. El colecho está fantástico, pero llega una edad en la que es importante tener esa independencia y esa autonomía, sobre todo para no aumentar los miedos que podemos llegar a tener. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado entretenido, y no solamente entretenido, sino que hayas descubierto que hay diferentes cosas que son importantes tener en cuenta a la hora de mejorar el comportamiento de nuestros hijos y nuestras hijas. Son tips sencillas, pero que yo creo que te van a ayudar mucho a volver otra vez a un equilibrio, todo el equilibrio que se puede tener en una situación como esta. Sobre todo, lo que te digo, esos problemas de comportamiento, esos piques con hermanos, todas las cosas que vayas observando, recuerda que a veces se puede ver incrementado por el tema de la pandemia. Si tienes cualquier duda, cualquier comentario, ya sabes que nos encantará saber sobre ello. Si te ha gustado, dale arriba a un like, y pues si quieres difundirlo, te parece algo importante para enseñarlo en tus redes sociales, difúndelo y compártelo, porque compartir es de guapas y de guapos. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.